¿Cuántas veces por un error de cálculo lastimaste los pies de esa persona que practica o baila con vos? ¿Querés solucionarlo? Si tu respuesta es sí, te voy a ayudar con este video. Hace esto y tendrás precisión al bailar. Seguime hasta el final. Posiblemente me preguntes por qué decidí hacer este video cuando nadie hizo un video así anteriormente. Y podría contestarte de muchas maneras, pero eso lo voy a dejar para más adelante. La verdad es que sea cual fuere la actividad que emprendamos, siempre queremos ser precisos. La práctica hace al maestro, pero más lo hace cuando vemos precisión en sus movimientos. En cualquier actividad que realicemos, deseamos que aquello que vamos a ejecutar salga de la forma en que lo planeamos. A veces planeamos y no sale. Por supuesto que la precisión podría parecer mucho más sencilla cuando actuamos en forma individual con un objeto, como patear una pelota o caer en un punto específico. ¿Te parece más sencillo? Pero cuando estamos frente a otra persona, ahí se vuelve más complicado. A eso me refería yo. La falta de precisión o no darle importancia a la precisión es una de las grandes equivocaciones que pueden cometerse en el baile de tango. Durante mis años de maestro de tango he visto infinidad de accidentes. Desde un simple pisotón, que ya es bastante, a una sacada de espaldas imprecisa, hasta una parada mal realizada por un taco que terminó por rozar los dedos descubiertos de una mujer. Todos estos accidentes, todos estos dolores podrían haberse evitado si cada hombre o líder hubiese practicado ejercicios de precisión. Y a propósito, vos, ¿fuiste víctima o victimario? Tu respuesta, déjamela en los comentarios. Y de paso suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando subiremos el próximo video de tango. Porque te recuerdo que Tango Milonga no solamente tiene clases, sino también una sección de cultura de milonga. Mi nombre es Gustavo Bensegre Sabá y ahora sí, comencemos. Para evitar más violencia, velado o no, en esta clase quiero compartirte 3 ejercicios de precisión fáciles y rápidos. Vamos a ver una media vuelta comparada, una sacada de espaldas y pies en vaivén. Te recomiendo que los realices con conciencia de movimiento, es decir, teniendo presente tus dimensiones físicas, el espacio en que vas a realizarlo y los tiempos de realización. Mi sugerencia es que utilices zapatos de suela o cromo para deslizarte sobre el piso de madera y realices cada ejercicio de manera lenta hasta firmarlo. Como bien sabemos, en todo comienzo la velocidad no es buena consejera. También vamos a utilizar como compañera de práctica una silla de 4 patas. Comencemos. Ejercicio número 1, precisión de media vuelta comparada. En este ejercicio vamos a realizar un pivot de 180 grados y contactar el pie con la pata de la silla, que el día de mañana será el pie de la persona con la que practiquemos o bailemos. Si no supieras cómo hacer un pivot, te dejo el enlace en la descripción abajo de este video para que sepas cómo practicarlo. Entremos ya a la clase. Comencemos por ubicar las patas de la silla delantera mirando hacia un espacio y tratemos de que esté lo más derecha posible. Vamos a ubicarnos entre medio de las patas trasera y delantera del lado derecho y mantendremos una distancia de un pie entre las patas y nuestro pie derecho. Balanceemos el pie izquierdo hacia adelante y hacia atrás un instante para afirmar que podemos moverlo cómodamente. Podríamos sentir el asiento acariciando suavemente nuestra pierna como si fuera la pierna de la persona con la que bailamos. Si la pierna empujara la silla, sería como empujar la pierna de nuestra partener y deberíamos volverla a su correcta posición. Ahora estiremos la pierna con el pie rotado hacia la izquierda. Apoyemos el peso sobre el metatarso mientras rotamos el torso hacia la misma dirección y realicemos el pivot adelantando el pie derecho para contactar la pata de la silla. Si el contacto resultó sin mover o golpear la pata, ya superaste el primer ejercicio. Pero si tu pie quedó a distancia, tendrás que repetirlo. Generalmente, cuando cometemos un error en un paso, el error no está en ese paso, sino en el anterior. Por eso, revisemos nuestra posición. Volvemos a estirar el pie izquierdo y tengamos presente estos 3 detalles. 1. Que los dedos del pie superen la línea de la pata. 2. Que el pivot se realice con pies juntos. 3. Que el pie que avance mantenga una línea recta. Para esto último podrán ayudarte los ejercicios para emprolijar los pies que vimos en un video anterior. Si lo hiciste un par de veces y miraste tus pies, prueba de hacer el ejercicio con la cabeza en alto. Bien sabemos que en la pista hay que estar atento al espacio para proteger a la persona que abrazamos. Y una vez que hayas conseguido el objetivo, prueba de hacerlo con el otro pie. Ejercicio número 2, precisión de sacada de espaldas. En este ejercicio vamos a realizar una sacada atrás con el pie izquierdo hacia una de las patas de la silla. Hubiese resultado más sencillo hacerlo hacia el centro, pero lo cierto es que estamos usando las patas de la silla como los pies de la persona con la que bailamos. Por eso,
Realicemos el ejercicio con tranquilidad, prestando atención a cada detalle. Vayamos a la clase. Comencemos por ubicarnos frente a la silla. Tengamos los pies juntos mirando la pata trasera. En mi caso, me ubico a un costado para que luego pueda verse la sacada con más claridad. Si quisieras, podrías utilizar la posición de abrazo. Concentremos el peso en el pie derecho. Inclinemos el torso a la izquierda y demos un paso al costado que supere la pata delantera. Dado que planeamos una sacada, desplazaremos la punta del pie izquierdo girándola levemente hacia la izquierda. Desde allí, con el torso en contraposición, mirando a la silla como si fuera nuestra pareja, avanzaremos hacia el medio de las patas y realizaremos un pivot con pie derecho a la par que juntamos el pie izquierdo para deslizarlo hacia atrás y realizar la sacada. Sería conveniente que las primeras veces miraras la posición de tus pies, pero luego mantén tu cabeza en alto. En todo momento mantén tus pies en contacto con el piso y sobre todo el taco que deslizas hacia atrás. En caso que chocaras contra la persona que estés bailando, solo tocarías el borde de sus zapatos en vez de sus pies o sus tobillos. Veamos algunos detalles. En este ejercicio tengamos presente 1. La salida al costado con el pie desplazado hacia la izquierda. 2. El pivot de pie derecho de modo que el talón apunte a la pata izquierda. 3. Mantener la línea recta del pie derecho al deslizar el pie izquierdo hacia atrás. Veámoslo una vez más sin palabras. Ejercicio número 3. Precisión de pies en vaivén. En este ejercicio vamos a ver cómo colocar los pies a un lado y otro de la pata de la silla y adquirir velocidad. Será un ejercicio fácil y rápido, pero que llevará una vida perfeccional. Comencemos. Vamos a ubicarnos frente a una pata de la silla. No hará falta estudiar la postura, pero si quisieras practicarla, bienvenido sea. Estiremos la pierna derecha y apoyemos los dedos pequeños del lado izquierdo. Retiremos el pie y al otro lado apoyemos el dedo gordo. Tratemos de hacer este movimiento a un lado y otro repetidas veces, lo más cercano posible a la pata de la silla, sin mover la pata. Estas posiciones son las que a veces utilizamos para iniciar diferentes tipos de barrida. A medida que vamos repitiendo el ejercicio, intentemos aumentar la velocidad. El objetivo será liberar de tensiones la pierna y el pie para adquirir soltura sin golpear la pata de la silla. Es posible que mientras practiques este ejercicio debas luchar contra la impaciencia. Pero si sos una persona paciente como yo y llegaste a este momento, ahora vas a enterarte por qué decidí hacer este video. En primer lugar, como ya habrás notado, lo hice para que no lastimes a la persona que baila con vos. Los pies de la mujer o follower suelen estar al descubierto y su estructura es muy delicada. En segundo término, es para que aprendas a mantener los tacos bajos y que aprendas que nunca se levantan los pies en la pista. Tercero, porque el movimiento preciso te va a dar un lugar destacado como bailarín, además de en la pista, para que el día de mañana, en el caso que quieras ser un bailarín profesional, te destaques aún más. Y por último, porque son los mismos ejercicios que yo practico desde que era principiante. Ahora, si crees que este video te fue útil, déjamelo en los comentarios y suscríbete ya a este canal, así puedo seguir compartiéndote más información. Hoy aprendiste la importancia de ser preciso en el movimiento, pero también que la falta de precisión es una forma velada de violencia. Alguna vez alguien dijo, no hay día que me acueste sin haber aprendido algo nuevo. No ignores estos ejercicios por más sencillos que puedan parecerte. La persona que abraces te lo agradecerá. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.